bueno, queremos comunicar la palabra, queremos aprovechar el tiempo. Hoy estaremos ministrando Santa Cena, así que queremos aprovechar el tiempo para poderlo distribuir de una forma prudente, ¿verdad? Pero poder disfrutar de este momento, poder disfrutar de las delicias que hay en la casa de nuestro Dios. La palabra dice de que nosotros vamos a ser completamente saciados de la grosura de su casa, y por eso es que queremos disfrutar de este tiempo, de este momento en la casa de nuestro Dios. Queremos compartir la palabra y quiero que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo número 6, el Evangelio de Juan en su capítulo número 6. Vayamos por favor con nuestras Biblias y vamos a leer el versículo número 35. El verso 35 nos presenta lo que realmente Jesús es para nosotros y lo que Jesús ha sido para las generaciones pasadas y lo que Jesús será para las generaciones futuras. La palabra dice en Juan capítulo 6 y verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Escuche esto: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué dice su Biblia? No tendrá sed jamás. Entonces el mensaje de esta noche es el pan de vida. Queremos hablar acerca de este tema, queremos hablar acerca de esta palabra que es propicia precisamente porque vamos a ministrar Santa Cena. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos amados, acerca de lo que Jesús está diciendo acá, yo soy el pan de vida, es que Él, mis hermanos amados, al igual como ese alimento físico, al igual como ese alimento biológico, al igual como el pan material que en algún momento nosotros lo comemos, en algún momento nosotros lo digerimos y que viene a nutrir, viene a fortalecer nuestro cuerpo físico. De la misma manera, el pan de vida que Jesús está diciendo que es el mismo, es entonces el que viene a nutrir y viene a fortalecer, viene a alimentar también nuestra alma hambrienta y nuestra alma sedienta. Yo no sé cuántos de los hambrientos y sedientos que estuvimos bajo esa condición en otro tiempo, hemos sido saciados por el Señor, pero el Señor ha saciado nuestra necesidad. Él ha venido, mis hermanos amados, a calmar nuestra hambre. Él ha venido a calmar nuestra sed. Él ha venido a saciarnos. Por eso es que cuando pensamos acerca del pan biológico, el pan material, cuando nosotros agarramos el alimento biológico, el alimento viene a sustentar y viene a llenar una parte en nuestro cuerpo físico y trae satisfacción, trae deleite, trae llenura, sí, viene a saciar aquel vacío, aquella necesidad que puede haber en nuestro cuerpo. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, y agrega diciendo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esa precisamente, esa es la oferta, esa es la propuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. La propuesta que usted, mi hermano amado, que me escucha, un día aceptó. Y por esa razón es que esa hambre que en otro tiempo teníamos ha venido a ser saciada, ha venido a ser llena, porque el Señor es quien lo llena todo, dice su palabra, en todos. No hay y no existe absolutamente nada que nuestro Dios no pueda llenar. No hay absolutamente nada que el Señor no pueda saciar. Por eso dice aquí la palabra:
el que a mí viene nunca tendrá hambre, porque Él viene a saciarnos, al igual como le decía, el alimento biológico, el pan biológico, viene a saciar y viene a llenar ese vacío, porque hay momentos en nuestra vida cuando ya nos hemos excedido de las horas habituales para poder comer, comenzamos a sentir ese vacío. Comenzamos nosotros a sentir esa ausencia del alimento biológico. Y por esa razón es que en algún momento nosotros nos tomamos el tiempo para poder consumir, para poder digerir nuestros alimentos. Y esos alimentos vienen a saciarnos, esos alimentos vienen a nutrirnos, esos alimentos vienen a llenar ese vacío. Ahora, si nos ponemos a pensar acerca del efecto que produce el alimento biológico, pensemos por un momento los efectos que puede producir, mis hermanos amados, el podernos acercar a Jesús. Por eso es de que cada uno de los presentes, como también los hermanitos que están en casa, cada uno de nosotros, en otro tiempo, fuimos hombres y mujeres hambrientos y sedientos, pero qué glorioso que un día nosotros venimos a Jesús, un día nosotros nos encaminamos a esta gracia bendita, un día nosotros nos encaminamos a este reino, y por la gracia bendita de Dios, esa hambre, esa sed, ese vacío, esa necesidad que teníamos en otro tiempo y que buscábamos la forma para poder saciar nuestra necesidad con otras fuentes. Lamentablemente, las diversas fuentes por las que optábamos nunca llenaron nuestra hambre y nunca llenaron nuestra sed. Pero al momento en que cada uno de nosotros venimos a Jesús, nuestra hambre y nuestra sed fue completamente llena, fue completamente saciada. No sé cuántos podemos bendecir el nombre del Señor, pero Él vino a saciar nuestra necesidad, Él vino a quitar esa hambre, Él vino a llenar ese vacío, Él vino a quitar esa sed que había en nuestro interior. Por eso el texto que estamos hablando acá, que estamos tocando, al abordar esta palabra, la Escritura dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice la palabra, no tendrá sed jamás. Lo primero que nosotros queremos detenernos, mis hermanos amados, a ver y a observar acá es que la primer propuesta que el Señor nos presenta aquí es que dice claramente: el que a mí viene no tendrá hambre, no tendrá, dice, nunca tendrá hambre. Pero lo primero, la condición para no poder tener hambre, porque hay personas que en algún momento desean saciar su necesidad, desean saciar ese vacío, desean que esa necesidad o ese vacío pueda ser llenado. Sin embargo, no sucede, no se da, porque la condición de parte del Señor, la oferta de parte de nuestro Dios para que nosotros podamos ser saciados, podamos ser llenados y podamos calmar nuestra hambre es: necesitamos venir a Él. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Por eso es que nosotros, a partir del momento en que venimos al Señor, esa hambre, de esos apetitos desordenados que teníamos en otro tiempo, con fines de poder calmar o con fines de poder saciar nuestra sed, fue quitado. Porque cuando nosotros venimos al Señor, Él vino a saciar todo nuestro ser. Él vino a saciar toda la necesidad que teníamos, mis hermanos amados, en todas las áreas. Han habido personas que han tenido la sed, el hambre, el apetito, la necesidad o el vacío de poder saciar la necesidad de la falta de cariño, la falta de aceptación. Y cuando vinieron al Señor,
el Señor llenó ese vacío. El Señor llenó y pudo satisfacer esa necesidad que quizás aquella mujer que se sentía probablemente rechazada, marginada, despreciada, podía tener internamente, o aquel hombre, aquel joven, aquella señorita. Pero a partir del momento en que nosotros venimos al Señor, Él pudo llenar ese vacío. Yo no sé qué vacíos tenía usted en otro tiempo, pero el Señor ha llenado esos vacíos. Pero para que el Señor llene cualquier necesidad que podamos nosotros tener internamente, necesario será poder atender a la llamada del Señor. El Señor nos hace una invitación. Claro, nosotros ahora estamos en Cristo. Ahora nosotros nos encontramos en este reino, y por eso es que Él ha saciado nuestra necesidad, y por esa razón es que no deseamos de ningún modo alejarnos de Él. No deseamos de ningún modo apartarnos de Él, porque Él lo ha llenado todo. Pero si hubiese alguien que nos pueda estar escuchando, que por alguna razón siente que hay vacíos en su corazón. Yo he tenido la experiencia como pastor, me escriben personas que no conozco, personas que no sé ni quiénes puedan ser, y me comunican sus necesidades internas, me comunican las situaciones espirituales, las batallas espirituales que están teniendo. Y en algún momento nos tomamos el tiempo y el espacio para poder dar consejería, muchas veces de una forma virtual. Y estamos aconsejando, y a veces nos detenemos a pensar acerca de lo que las personas comunican, acerca de lo que las personas expresan, porque hay vacíos, hay necesidades en el alma. Hay vacíos en el interior de muchas personas que han buscado diferentes recursos para querer saciar esa hambre, para querer saciar esa necesidad. Pero personas que nunca se han atrevido a acercarse a Dios, o quizás lo han hecho de una forma superficial. Pero la invitación del Señor, claramente en este texto en el que nos encontramos, Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. Pero dice: el que a mí viene. Escuche esto, es que ese es el punto. Esa, mis hermanos amados, es la condición y es la oferta de Dios para cada uno de nosotros. El que a mí viene, dice la palabra, nunca tendrá hambre. Cuando la palabra dice el que a mí viene, es porque necesitamos nosotros acercarnos a Dios, pero permanecer en Él. Cuando nosotros logramos permanecer en el Señor, entonces nosotros tendremos la oportunidad, tendremos la dicha, tendremos el privilegio y experimentaremos que Él viene a llenar cualquiera que pueda ser la necesidad que podríamos estar teniendo. Por eso, al hablar y al dirigirme con cada uno de los presentes, es decir, los que se encuentran acá, porque no sé quiénes puedan estar en casita, pero si hubiese alguien, por eso hago la observación, si hubiese alguien que nos pueda estar escuchando y por alguna razón tiene vacíos, por alguna razón hay ausencias en su interior, el Señor lo puede llenar todo en su vida. El Señor lo puede llenar todo en nosotros. La oferta del Señor es que necesitamos venir a Él. Hay personas que no pueden llenar ese vacío, no pueden llenar esa necesidad profunda que hay en sus vidas, porque tal como lo estamos tratando en ese momento, no han tenido el atrevimiento a acercarse a Él. Por eso, bienaventurados y dichosos cada uno de los presentes que un día lograron identificar y lograron reconocer que no había otro medio, no había otra fuente, no había otro recurso que pudiese saciar su hambre, sino que solamente Dios. Y por esa razón es que bendecimos al Señor, porque a partir del momento en que cada uno de nosotros nos acercamos delante de su presencia, nuestra vida cambió, nuestro entorno cambió, nuestra realidad, mis hermanos amados,
fue transformada. Yo no sé cuántos podemos darle una ofrenda de aplausos a ese Dios que ha transformado nuestras vidas, a ese Dios que ha transformado nuestra realidad, ese Dios que ha transformado la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Nunca, dice la palabra, tendrá hambre. Pregunto en esta noche, ¿ha vuelto usted a tener hambre después de que conoció al Señor? Estoy hablando acerca de esa hambre para querer saciar alguna necesidad interna. ¿Ha vuelto usted a tener hambre? ¿Habrá algo que el Señor no haya llenado en su vida? ¿Habrá algún vacío que haya quedado en su interior, en su alma? ¿Habrá algún vacío que todavía pueda existir en su interior y en donde usted pueda sentir la ausencia, la carencia de algo en su interior? ¿Habrá algo? Le pregunto. Y si por alguna razón la respuesta sería sí, entonces yo le digo en esta noche, necesita usted conectarse de una forma más cercana a Dios. Necesita usted acercarse más a Dios, porque la oferta es: el que a mí viene, nunca, dice la palabra, tendrá hambre. Ese nunca, mis hermanos amados, es porque jamás volveremos a tener hambre para poder buscar la forma de querer saciar cualquier necesidad que pueda haber en nuestro interior. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero Jesús es el pan de vida. Al igual como el pan terreno, al igual como el pan material, tiene la capacidad de nutrirnos y a veces hasta engordarnos, ¿verdad? Ese pan tiene la capacidad de sustentarnos. De la misma manera lo hace Jesús, y por eso es que Él mismo se relaciona y se da ese calificativo al decir: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, mis hermanos amados, para que eso suceda, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos venir a Él. Pero lo siguiente, porque el texto es bastante pequeño, la otra propuesta de parte del Señor es la siguiente, dice: y el que en mí, ¿qué dice? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la segunda promesa de Dios. La primera es: el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, dice aquí la palabra, jamás. Entonces, dos promesas, dos ofertas que el Señor le hace al hombre, que el Señor le hace a la humanidad. El Señor no solamente quiere saciar nuestra hambre, sino que también quiere saciar nuestra sed. Por esa misma razón es que hay muchas personas y hay muchos cristianos que ya han conocido al Señor, pero que no han permitido que el Señor pueda dirigir sus pasos, no han permitido que el Señor les tome, y por esa razón es que hay muchas personas que no logran calmar su sed, y por esa razón es que continúan pecando, continúan haciendo lo malo, continúan ejercitándose en el pecado, porque buscan la forma de querer saciar sus apetitos, sus necesidades internas que tienen, y lo hacen a través, mis hermanos amados, de las vías incorrectas, y que esas vías lo que hacen es poder abrir el espacio para una condenación eterna para ese hombre o para esa mujer. Pero bendito sea nuestro Dios, que a partir del momento en que nosotros le conocimos, nunca más volvimos a tener sed, jamás. Al igual como no volvimos a tener hambre, tampoco hemos vuelto a tener sed, porque como lo diría el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama, como el siervo apetece, como el siervo busca las corrientes de las aguas, porque dice el texto, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que nosotros hemos entendido que como hombres y mujeres
tenemos esa necesidad de poder saciar no solamente nuestra hambre, sino que también poder saciar nuestra sed. Pero nosotros, mis hermanos amados, nos hemos topado con la fuente de agua viva que puede saciar nuestra necesidad, que puede saciar no solamente nuestra hambre, sino que también puede saciar nuestra sed. Por eso, como diría aquel canto tan precioso, ¿verdad? Del hermano Oscar Medina, ¿cómo dice Isaí? ¿Cómo? Encontré una paz, dice ahí, ¿verdad? Pero hay una sección donde dice, encontré un agua, dice, que calmó mi sed. ¿Ah? Que lavó mi sed. Es que yo hago mis propias versiones. Pero qué precioso, porque nosotros nos topamos con esa agua, mis hermanos, que vino a saciarnos, que vino a llenarnos. Por eso Jesús en Juan capítulo, ¿qué es? 7:37 y hasta el verso 39, Jesús está diciendo, en ese texto se resalta, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, oiga, dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, oiga, la oferta del Señor dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso, mis hermanos amados, es literalmente, yo no sé en cuántos ha sucedido esto, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero un día nosotros le conocimos a nuestro Salvador, un día nosotros tuvimos ese encuentro personal con Él y nunca más volvimos a ser esos hombres o esas mujeres hambrientas ni sedientas que deambulaban en esta sociedad en búsqueda de querer saciar la necesidad interna que había en nuestro corazón o que había en nuestro interior. El Señor ha venido a saciar toda especie de necesidad. Por eso la otra oferta del Señor es precisamente esa. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué precioso. Yo no sé, yo me siento, mis hermanos amados, bendecido al poderle compartir esta palabra. Yo no sé si usted, yo espero poderle comunicar, poderle transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que usted lo pueda recibir. Pero mis hermanos amados, somos dichosos. Somos una población dichosa por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le invito, a medida de que vamos avanzando en el desarrollo de esta palabra, piense por un momento quién era usted. Piense por un momento cuál era la condición tan deplorable en la que cada uno de nosotros nos encontrábamos. Piense por un momento cuáles eran esos vacíos, porque yo me atrevería a pensar que no era un solo vacío el que había en nosotros, probablemente habían muchos vacíos que nosotros andábamos deambulando para ver cómo podíamos saciar esa hambre o podíamos saciar esa sed. Pero bendito sea nuestro Dios que un día nos topamos con el Maestro de Galilea. Un día nosotros conocimos al Salvador del mundo y tal como lo estamos viendo acá, Jesús, mis hermanos amados, dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Eso es literalmente, mis hermanos amados, lo que hemos experimentado en Cristo. Él ha venido a saciar nuestra necesidad. Él ha venido a saciar la sed que había en nuestro interior. Solamente Él es capaz, mis hermanos amados, de calmar cualquier sed que el ser humano pueda tener. Por eso, cuando nosotros vemos en el capítulo número 4, siempre del Evangelio de Juan,
podemos ver el registro de una mujer pecadora, de una mujer cuyo panorama, cuya realidad, mis hermanos amados, y quizás no me atrevería a decir que los antecedentes podrían haber sido similares a los nuestros, porque el escenario de esta mujer es totalmente diferente al que muchos de nosotros, en el que muchos de nosotros nos encontrábamos. Pero creo que sí podríamos resaltar algo que cada uno de nosotros tendríamos en común en torno a lo que es la vida de la mujer samaritana. Esta mujer, al igual como cada uno de los presentes, como los que están en casita, cada uno de nosotros éramos, al igual que esta mujer, hombres y mujeres sedientos. Pero un día, mis hermanos amados, eso es lo que estamos resaltando en este momento. Un día el Señor tuvo a bien manifestarse a esa mujer necesitada, a esa mujer con ausencia de cariño. Un día el Señor tuvo a bien acercarse a esa mujer necesitada de aceptación. Aquella mujer, mis hermanos amados, que probablemente se sentía rechazada y menospreciada por la sociedad. Aquella mujer que a los ojos de la sociedad era una mujer mal vista. Una mujer que había sido degradada a los ojos de los hombres y también a los ojos de la humanidad. Una mujer que sentía que había perdido completamente su dignidad. Una mujer que se sentía sin valor. Una mujer que se sentía probablemente única y exclusivamente utilizada por los hombres, pero de ninguna manera se sentía con algún valor. Pero un día, al igual como nosotros, esta mujer sedienta, esta mujer hambrienta, esta mujer necesitada, esta mujer teniendo esos vacíos en su interior, la palabra nos enseña en el versículo número 13 y versículo 14, el Señor le habla a esta mujer y le dice: mujer, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, porque, mis hermanos amados, no existe ningún tipo de bebida material que pueda saciar nuestra sed, que pueda saciar nuestra necesidad. No existe ningún tipo de bebida, ningún tipo de alimento, ni ningún tipo de fuente que pueda calmar nuestra sed o que pueda calmar el apetito, hermano, espiritual que nosotros tenemos. Por eso dice el verso 13, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero oiga la oferta del Señor, esa misma oferta un día se le fue dada a usted. Un día nosotros, al igual como esta mujer, la aceptamos. Un día también nosotros, al igual que esta mujer, se nos fue dada la misma oferta, se nos fue presentada la misma propuesta y nosotros la recibimos. Y dice el verso 14: pero del que bebiere, dice acá, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, será en ella, una fuente de agua que salte para vida eterna. No sé cuántos podemos bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Dios, mis hermanos? Pero esa fuente de agua viva es la que ha venido entonces a calmar nuestra hambre, ha venido a calmar nuestra sed. El entorno de esta mujer pecadora cambió. El entorno, la realidad de esta mujer, mis hermanos amados, a partir de este momento fue diferente, porque esta mujer se topó precisamente con aquel que podía calmar el hambre y que podía calmar la sed que ella estaba teniendo en su interior. Por eso, qué privilegio el que cada uno de nosotros hemos tenido a partir del momento en que le conocimos. Por eso en esta noche yo quiero animarle y yo quiero dirigirme a cada uno de los que escuchan esta palabra. Por nada del mundo tomemos la decisión de alejarnos de Dios.
Por nada del mundo piense en alejarse de Él. De ningún modo piense en abandonar, porque como diría el profeta, me dejaron a mí fuentes de agua viva. Cuando un cristiano se aparta del Señor, está dejando la fuente de vida, el manantial de aguas vivas. Qué precioso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a algún lugar en donde el agua, los riachuelos o las corrientes de aquellas aguas son limpias, puras, porque hoy, lamentablemente, los diversos ríos que están en las diferentes aldeas, municipios o departamentos, no solamente de Guatemala, sino que a nivel mundial, lamentablemente, todos están contaminados. La mayoría están contaminados. Pero qué impresionante es cuando nosotros podemos ver aquellos riachuelos, aquellas fuentes de agua cristalina, aquella agua que no se ve contaminada, aquella agua, mis hermanos amados, que se logra apreciar, un agua limpia, una agua bebible, una agua, mis hermanos amados, que si usted se anima, puede beberla, puede tomarla y puede calmar su sed. Eso es literalmente lo que es el Señor para nosotros. Él viene a llenarnos, Él viene a saciarnos, y por eso le decía, el profeta Jeremías declaraba esas palabras. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente, oiga, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero el Señor les está reprochando al pueblo porque el pueblo lo había dejado a Él, que era la fuente de la vida, la fuente, mis hermanos amados, para poder saciar la sed del pueblo, y cavaron para ellos cisternas. Lamentablemente las cisternas que cavaron estaban rotas, no podían retener el agua, mientras que ellos contaban con la fuente de aguas vivas. Por eso nunca, mis hermanos amados, nunca de los nunca, dice el canto, ¿verdad? Nunca de los nunca pase por nuestra mente el podernos alejar del Señor, el podernos apartar de Él. Esta mujer, mis hermanos amados, vino a ser completamente saciada a través de la propuesta, a través de la oferta que el Señor le hizo. Esta mujer samaritana, su condición cambió totalmente. Su realidad fue totalmente diferente. Y por eso una de las cosas que necesitamos nosotros entender en ese tiempo es que nada de lo material, mis hermanos amados, nada de lo terrenal podrá sustituir el alimento espiritual. Jamás. Cosas terrenas, cosas materiales, cosas que pueden haber en esta vida, que en algún momento pueden traer algún momento de deleite, algún momento de satisfacción, quizás algunas cosas que pueden ser terrenas, que pueden traer un momento de placer, pero que todo eso es temporal, todo eso es momentáneo, todo eso, mis hermanos amados, quizás puede llenar por un momento, por unos instantes, quizás la necesidad, y probablemente puede saciar. Quizás puede, mis hermanos, causar algún efecto, pero no puede saciar. Corrijo lo que acabo de decir. No puede saciar la necesidad que nosotros tenemos. Por eso, de ningún modo, nada de lo material es comparable con las cosas espirituales que nuestro Dios nos ofrece. Por eso el profeta Isaías, bajo esa premisa, podemos ver que él presenta en el capítulo número 55. Si me acompaña, por favor, Isaías capítulo número 55 y versículo número 1 y verso número 2, la escritura nos presenta, mis hermanos amados, la realidad, el panorama que muchas veces
se encuentran muchos cristianos que se enfocan en aquellas cosas que no sacian, cristianos que se enfocan en aquellas cosas que no pueden llenar sus necesidades. Por eso usted que ha conocido al Señor, busque precisamente aquello que llena. Busque precisamente aquello que puede saciar, aquello que puede sustentar todo su interior. Dice el verso 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, dice la oferta del Señor, comprad sin precio, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero en el verso 2 está la amonestación, está la exhortación del Señor diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, oiga, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es que, mis hermanos amados, el Señor quiere traer satisfacción a su vida. El Señor quiere traer satisfacción a nuestros corazones, a nuestra alma hambrienta, a nuestra alma sedienta. Él es el pan de vida que puede saciar nuestro ser, que puede saciar nuestra alma, que puede llenar todo nuestro interior para la gloria de su nombre. ¿Cuántos bendecimos el nombre de nuestro Dios? Pero aquí dice la palabra, en el texto que acabamos de leer, en Isaías 55:2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia? Dice ahí, oiga lo que dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Pero dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando dice la palabra y se deleitará vuestra alma con grosura, es porque lo que Dios nos va a dar es algo que nos va a sustentar, nos va a nutrir y nos va a saciar. Por eso es que la oferta de Dios es para que cada uno de nosotros podamos quedar completamente llenos, podamos quedar completamente saciados. Por eso, una vez más pregunto: a partir del momento en que usted vino al Señor, ¿ha quedado hambriento o sediento? Hablando espiritualmente, hablando en aspectos propiamente espirituales, porque quizás hambrientos biológicos, algunos ya les veo carita de hambre, ¿verdad? Algunos ya están deseando llegar a casa para cenar, pero el Señor lo ha llenado todo, mis hermanos. Por eso es que nada de lo material podrá sustituir el pan de vida. Nada de lo material podrá saciar la vida del hombre y la vida de la mujer. Por eso es de que hay muchas personas en esta vida, en esta sociedad, que tienen la dicha de poderse dar todos los placeres de la vida. Pero como diría Salomón, porque Salomón lo experimentó, y dice la palabra: nada de esto, nada de lo que hay debajo del sol trae provecho a la vida del hombre. Salomón experimentó, porque Salomón, mis hermanos, no negó ni un solo deseo. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros sí hemos negado muchos de los deseos que hemos tenido. Muchos no nos hemos podido dar algunos gustitos o algunos deseos que hemos tenido, porque no, es otra realidad. Pero Salomón, siendo un hombre poderoso, se dio todos los gustos, se dio todos los placeres habidos y por haber. Y al final dice la palabra de que nada de eso trae provecho a la vida del hombre, sino que todo eso es vanidad de vanidades. Porque, mis hermanos amados, lo único que puede saciar la vida del ser humano es el pan de vida que estamos hablando en esta noche. Por eso, bendita sea la gracia del Señor, que un día usted y yo pudimos entender esta riqueza
que la palabra del Señor nos enseña para podernos nosotros deleitar entonces en estas grosuras de la palabra de nuestro Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 6 y versículo 33. Porque el pan, mis hermanos amados, el pan que ha descendido del cielo, tiene la capacidad de dar vida al mundo entero. El pan que ha descendido del cielo, que es Cristo Jesús, tiene la capacidad de poder dar vida a todas aquellas personas que lo desean. Acá dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, dice la palabra, al mundo. Por eso es de que cuando nosotros nos encontrábamos quizás para morir, hablando espiritualmente, hablando en aspectos propiamente espirituales, el Señor nos vino a dar vida. Porque nosotros comimos de este pan que nutre, de este pan que alimenta, de este pan que da vida. Y por eso es de que hoy tenemos vida en nosotros. Probablemente la vida física, porque eso es inevitable. Probablemente en el devenir del tiempo, la vida a cada uno de nosotros se nos va a ir extinguiendo, porque esa es la naturaleza de la vida. Cada uno de nosotros nos llegará el momento en donde la luz de la vida se nos va a ir apagando, hablando en aspectos propiamente biológicos. Pero la vida espiritual estará ahí encendida, estará ahí, mis hermanos amados, para que cuando eso suceda, nuestro despertar sea en la gloria, en la vida, mis hermanos amados, futura que el Señor nos ofrece. Por eso vale la pena poder seguir conectados con nuestro Dios y poder agarrarnos fuerte del pan de vida, del pan que puede saciar nuestra necesidad. Y quizás para ir concluyendo, el tiempo se nos hace corto, necesitamos ministrar Santa Cena, pero vayamos, mis hermanos amados, acá mismo donde nos encontramos en el capítulo número 6, pero leamos el versículo número 50. Porque tal como estamos viendo, si leemos desde el verso 49, por favor, este pan de vida, este pan del cielo, porque Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Este pan, al igual como el alimento biológico, no nos garantiza, porque el que usted se alimente bien, el que usted se nutra bien, el que usted haga sus 3 tiempos no le garantiza de que no se va a morir o que no me voy a morir. Porque podemos estar alimentándonos de una forma adecuada, de una forma correcta, pero tarde que temprano, como se lo acababa de mencionar, nos vamos a morir. Va a llegar ese pase a nuestra vida. Como diría, hace poco escuchábamos, ¿verdad? La muerte del cantautor Jaime, sí, fue él, ¿verdad? Jaime Murrell. Y él decía, se ha llegado el tiempo de mi graduación. A nosotros nos va a tocar. Pero el alimentarnos bien no nos garantiza que no nos vamos a morir. Y de la misma manera el Señor, al alimentarnos y al comer del pan de vida, no nos garantiza que no vamos a tener una muerte física, porque en algún momento quizás lo vamos a experimentar, pero vea lo que dice aquí, vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Y dice el verso 50, ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, dice la palabra, no muera. Pero escúchese bien, y por eso estoy haciendo esta observación, porque no nos garantiza la palabra que no vamos a morir de una forma biológica, sino que lo que nos está diciendo es que no vamos a tener una muerte espiritual. Y por esa razón es que necesitamos nosotros estar constantemente comiendo de este pan del cielo para poder tener vida en nosotros. Y por esa misma razón es que desde el versículo 53, quizás para concluir la palabra, al versículo 58, Jesús está presentando ese principio tan fundamental acerca del poder de una forma, mis hermanos amados, de una forma
eh, figurativa. Nosotros participamos hoy de esos elementos para poder participar tanto del pan como de la copa, pero es una figura básicamente, porque por la fe nosotros estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre del Cordero. Dice aquí, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigamos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, el Señor nos está ofreciendo no una vida física para siempre, porque entonces seríamos inmortales, pero nos está ofreciendo una vida eterna. Por eso es de que el alimento espiritual, el pan de vida del que estamos hablando, tiene la capacidad de podernos dar esa vida eterna. Y por eso el verso 58 concluye diciendo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, mis hermanos amados, la propuesta del Señor es que vamos a vivir por toda una vida eterna. Esa es la propuesta de Dios, y por eso es que vale la pena, mis hermanos amados, seguirnos nutriendo, seguirnos alimentando del pan de vida. Por eso en esta noche hemos venido nosotros a comer de esta palabra. Hemos venido a comer del pan del cielo que nos da vida, que nos nutre, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Y por eso es de que en esta noche, al participar de la mesa del Señor, cada uno de nosotros vamos a recibir vida y vamos a seguirnos preparando para ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Luego vamos a estar orando por los elementos para que al momento que participemos, tal como lo acabamos de leer, podamos recibir vida de Dios, vida de lo alto. Oremos y damos gracias. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el pan de vida, que un día viniste a saciar nuestra hambre y que un día viniste a saciar nuestra sed. Gracias, Señor, porque a partir del momento en que llegaste a nuestro camino, a partir del momento en que te acercaste a nosotros, todo a nuestro alrededor cambió. Todo nuestro alrededor fue transformado. Hoy nosotros disfrutamos y gozamos de la vida que tenemos en ti. Gracias, porque cambiaste nuestras tinieblas, cambiaste nuestras obscuridades y las transformaste en luz. Nos has dado vida, Señor, y por eso es que hoy te bendecimos. Hoy nosotros glorificamos tu maravilloso nombre, porque has venido a saciar esa sed interna que había en nuestro interior. Gracias porque has llenado todo vacío que en otro tiempo había en nosotros. Gracias, Padre bendito, porque tú lo sacias todo, dice tu palabra, en todos, y por eso te bendecimos, por eso te alabamos, por eso loamos tu maravilloso nombre. Prospera tu palabra en cada uno de nosotros que la hemos recibido, que la hemos escuchado con mucha atención. Para la gloria tuya oramos y te damos gracias. También queremos pedirte, Señor amado, en este momento por estos elementos, el pan que representa tu cuerpo y la copa que representan tu sangre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de poder participar de tu mesa.
hoy nosotros, tal como lo acabamos de ver, hoy nosotros recibimos vida, hoy nosotros nos agenciamos de tus promesas, tanto presentes como futuras. Al momento de participar cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y pueda proveernos vida, pueda proveernos fortaleza, nos pueda sustentar en nuestro interior, de modo de que podamos continuar en este reino asidos, agarrados de tu mano poderosa, de tu mano bendita, para la gloria tuya. Así oramos y así te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén, Señor, y amén.